sus impactos, pero bueno, esperemos que vayan llegando más compañeros y compañeras a la charla. Agradecerles a los jóvenes que han organizado esta reunión, agradecerles la invitación, agradecerles por supuesto, estaba hace un momento, ya no lo veo, estaba por aquí el secretario general que vino a saludarme, agradecerle a la profesora Saraí, me parece ya, Saraún, su apoyo también para conseguir este auditorio y hacer aquí la reunión, y agradecerles a ustedes su interés. Miren, hoy en la mañana estuvimos en el Senado de la República porque la iniciativa de reforma laboral ha sufrido un peloteo desde el inicio. Es una reforma que está sustentada en una nueva figura jurídica que se creó en la legislatura en la que yo estuve, que es de iniciativa preferente. En México vivimos un régimen presidencial donde el Congreso se somete al Ejecutivo en turno, y a pesar de eso no les bastó y se hizo una reforma política. Yo les digo que, como decía mi abuela, cualquier tortilla con chile le llaman cena, así le llamaron reforma política. Le vendieron a la gente que las candidaturas independientes era el objetivo para que los partidos ya no tuvieran monopolio, que a partir de 2015 habrá estas candidaturas independientes, pero metieron montones de cosas contrarias al interés de la gente. Por ejemplo, metieron que por primera vez en la historia del país el presidente de la República pueda no tomar protesta en el Congreso. Lo va a hacer porque está muy modosita a la izquierda, están de tapetes de Peña Nieto, y entonces parece que no tienen dificultad para el 1 de diciembre tomarle protesta, pero estaba previsto que pudiera tomar protesta en cualquier lugar, donde estuviera ni siquiera el presidente de la Cámara, sino el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Cualquier lugar es cualquier lugar. El baño del Ibero, cualquier lugar donde Peña Nieto y el presidente de la Corte se presentaron. Metieron también esta iniciativa preferente. Esta iniciativa preferente es que el presidente de la República, legítimo o ilegítimo, pueda mandar el 1 de septiembre de cada año 2 iniciativas, y el Congreso está obligado a resolverlas en un mes. O sea, todas las iniciativas que manda el presidente se resuelven, la excepción confirma la regla, y regularmente se resuelvan aprobándose. Y no les basta, como decía mi abuela, no tienen llenadera, y ahora además tiene 2 iniciativas que tienes que resolverle en un mes, que es un tiempo muy corto si sobre todo se trata de iniciativas tan importantes como la reforma laboral. Mandó vía el Senado una reforma sobre transparencia y mandó vía la Cámara de Diputados la reforma laboral. Como somos un Congreso bicameral, la Cámara de Origen, la Cámara de Origen es donde entra la iniciativa, en este caso la laboral entró por la Cámara de Diputados, debía resolver en 30 días, tenía la presión además de que el primer mes de la nueva legislatura no solo está la experiencia o la inexperiencia, sino el reparto de las comisiones, que es siempre un problema. Hay una presión muy fuerte entre las fracciones, se resolvieron las comisiones como a la 3ª semana, y prácticamente se le dio, sin mucho, una semana y media, la discusión de la reforma laboral. La Cámara de Diputados la aprobó, luego la mandó al Senado, el Senado la aprobó, pero ambos, si la Cámara Revisora le cambia una sola coma, regresa a la Cámara de Origen, le cambió más que una coma, ahorita explicaré, entonces regresó a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados volvió a cambiar lo que el Senado había dicho, se la regresó al Senado. Hace rato las comisiones del trabajo y del proceso legislativo aprobaron lo que les mandó la Cámara de Diputados, y si así pasa en el Pleno, finalmente llegará a Calderón para que la promulgue y empiece a entrar en vigor. La reforma fue planteada con 2 ganchos, digo yo. Uno, que iba a crear más empleos. Ya la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, ha reconocido que esto es falso, que no va a crear más empleos, y les ha dicho inclusive que debería incluir el seguro del desempleo, porque no solo no va a crear más empleo, sino va a ser más precario el empleo existente. Y el otro gancho era la democracia y la transparencia sindical. Y hay todavía gente que dice que es muy importante la democracia y la transparencia sindical. Ingenuos. En este país, aunque aprobaran la democracia y la transparencia sindical, pues nunca van a tocar el Gordillo, eso es evidente. Es uno de los pilares que sostienen este régimen corrupto. Entonces,
que por cierto me dicen que el Esther Gordillo es fea. Yo les digo que no, que lo que pasa es que se le refleja el alma en la cara. En el caso de Romero de Champs, tampoco lo van a tocar. Hay un rumor insistente que van sobre ellos, pero Romero de Champs está para garantizar que se acabe de privatizar el petróleo, también tocar este tema. Entonces eso de democracia y transparencia sindical no va a aplicar, aplicará contra el Estunam, pues muy probablemente, contra el SMEC, contra sindicatos medio de izquierda, pero contra los sindicatos que sostienen al régimen, pues eso es absurdo, es una ingenuidad de la gente. Pero además en la Cámara de Diputados el PRI quitó eso, y luego en el Senado el PAN y el PRD lo metieron. Y luego el PRD, en el mayor de los extravíos, regresa a la Cámara de Diputados y el PRI dice ya se perdió lo de iniciativa preferente. ¿Por qué? Porque resolvió la Cámara de Diputados en 30 días, resolvió la Cámara de Senadores en 30 días, pero no hay una ley secundaria y la Constitución no prevé qué pasa cuando ambas resuelven, pero no está aprobada la iniciativa, porque está en la situación que ya expliqué. Y entonces en vez de decir el PRD, es cierto, ya no hay iniciativa preferente, pues ya que se mantenga ese monstruo de reforma, ahí van con el PAN que deben aprobarla, una serie de necesidades, y el PAN traiciona al PRD, como era de esperarse en la Cámara de Diputados, y vota contra el PRI, junto con el PRI para aprobar la iniciativa, porque lo que quieren en realidad es lo que la iniciativa tiene: liquidar los derechos laborales, acabar con los derechos de los trabajadores. Y a mí me parece monstruoso esto, y yo me asombro que la gente no acaba de ver la gravedad de lo que estoy planteando. O sea, liquidar los derechos de los trabajadores. Ya Calderón dijo que esta reforma va dedicada a ustedes, a los jóvenes y a las mujeres. Y dijo que es para crear más empleos. Bueno, ¿qué contiene? Son obra de 4 figuras. La primera, la contratación a prueba. Ustedes pueden entrar a prueba un mes y si el patrón dice no sirve, los manda a la calle sin ninguna responsabilidad para el patrón. Ampliaron a 6 meses, 6 meses de prueba. Ustedes tienen que ponerse de tapete para que el patrón sepa que sí sirve, pues si no los van a correr, no los van a dar nada. Segunda figura, la contratación y capacitación inicial. Mientras estén en capacitación los pueden correr. Y esa figura es muy delicada porque no pone un tiempo máximo, pueden estarlos capacitando toda la vida y entonces los pueden correr sin responsabilidad para el patrón en cualquier momento. Ambas figuras sí establecen explícitamente que tienen que contar con todos los derechos. Legalizan el outsourcing. El outsourcing, yo les digo a los que no saben inglés, ¿qué quiere decir outsourcing? Quiere decir que vamos a joder, porque se trata de que la gente no tenga ningún derecho, no tenga seguro social, no tenga aguinaldo, no tenga vacaciones, no tenga pensión, no tenga jubilación. En la Cámara de Diputados hay trabajadoras de limpieza outsourcing, con el pretexto de que no están en la labor sustantiva, dicen que eso lo preste una empresa tercera, y esa empresa tercera cambia cada año. Hay trabajadoras de limpieza que llevan 17 años limpiando la Cámara, y la Cámara no les reconoce ningún derecho, y cambia cada año la empresa, y entonces no hace antigüedad, nunca tienen acceso a Infonavit, regularmente les escamotean el seguro social, utilidades ni soñando, eso ha desaparecido de la situación del país, no tendrán nunca pensión ni jubilación por más años que trabajen. Ese es el outsourcing. Legalizar esto, hay gente que desesperada de buena fe dice, es que solo están legalizando lo que ya existe en el país, porque es cierto que hay muy generalizadas empresas de outsourcing en el país, pero no es así. Yo digo, si hoy que la ley protege al trabajador, la ley es igual para todos excepto en el derecho laboral. En el derecho laboral la ley es tutelar del trabajador. ¿Qué quiere decir eso? Se inclina en favor del trabajador. Reconoce que entre la relación patrón-trabajador, el trabajador es el débil. Es una ley surgida del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal del Trabajo surgida en 1931, que es de las más avanzadas, fue de las más avanzadas del mundo en su momento. Y se rompe ese carácter tutelar con la nueva ley, pero antes de que se rompa, hoy está rota. Hoy se violan derechos y conquistas sindicales de manera permanente y sistemática, a lo largo y ancho del territorio nacional. Quieren que les recuerde que hace unos días fue literalmente pateado un trabajador mexicano para una empresa coreana, Samsung, por un capataz extranjero, como en pleno siglo XIX, como en pleno porfiriato. No había látigo, había patadas. Patadas permanentes, 2, 3, 4 veces fue agredido el trabajador. Y lamentablemente eso no es una excepción. Y el trabajador aguantando para que no lo corran, y lo acabaron corriendo. Hoy que el derecho lo protege,
Hoy que la ley laboral está a su favor, sucede eso. Imagínense si quitan todo eso. Y lo van a quitar. Están acordando quitarlo, porque el artículo 83 de la ley establece el pago por unidad de tiempo, el famoso pago por hora. El pago por hora es ningún derecho, ni siquiera derecho al descanso. Hoy tienes el séptimo día, en algunos lugares 2 días de descanso. Si es pago por hora, no hay día de descanso, es hora trabajada, hora pagada. Si no trabajas, no recibes nada. No vas a tener seguro social, no vas a tener aguinaldo, no vas a tener vacaciones, no vas a tener nada. Hay gente que desestima el seguro social, porque ha avanzado tanto el no pensamiento de la derecha que piensa que lo privado es lo mejor. Yo he visitado muchas universidades privadas y un auditorio como esto casi ninguna lo tiene. Y esta no es una de las mejores instalaciones de la UNAM. Y sin embargo tiene un auditorio de primera, ¿no? Me he visitado cualquier cantidad de universidades y me encuentro con cafeterías pedorras, con alimentos chatarra de mal calidad, muchachos mal alimentados, porque no está planteado esto, en las privadas y en las públicas, en la mayoría. Entonces vuelvo al tema. Hoy, el seguro social, que es muy importante, si tú hoy eres trabajador y te accidentas, tienes incapacidad al 100%, tienes atención médica toda la que necesites, en el nivel que necesites, y cuando te pagan todo el tiempo que estás enfermo, cuando regresas está tu trabajo esperando. Si no tienes seguro social, pues te accidentas y a ver quién te atiende, a ver quién te cura, no tendrás ni un centavo de incapacidad, y cuando regreses al trabajo a ver si el trabajo todavía te está esperando. Hoy si te enfermas producto del trabajo, enfermedad laboral, tienes incapacidad al 100%. Es difícil que el seguro califique como una enfermedad laboral, pero existe esa figura, con todas las dificultades que el seguro tiene. Si eso desaparece, el trabajador es prácticamente un esclavo en pleno siglo XXI. Pero además el propio seguro social desaparece, porque si hoy el seguro social está en crisis, que es una obligación del patrón dar seguro social, imagínense si ya no hay ninguna obligación de dar seguro social. El seguro social acaba siendo liquidado. Yo me preguntaba por qué están arreglando, porque yo me atiendo en el seguro social, yo renuncié al seguro médico privado en la Cámara, y yo decía, ¿por qué están arreglando los hospitales de segundo y tercer nivel? Pues porque los van a entregar a la iniciativa privada una vez que quiebren al seguro social. Seguirán haciendo el negocio con la salud como lo han hecho con la educación. No han privatizado la UNAM, pero 9 de cada 10 muchachos son rechazados de la UNAM. Todo el mundo tiene que irse a universidades privadas para ti. No han necesitado declarar la privatización de la educación para hacerla. 7,5 millones de jóvenes no tienen acceso a la universidad. Entonces el desmantelamiento de la seguridad social es una nueva ofensiva en contra del pueblo de México, porque era un elemento redistribuidor de la riqueza. La salud junto con la educación son elementos de redistribución de la riqueza en nuestro país, muy importantes. Entonces un trabajador que no tendrá seguro social, no tendrá pensión, no tendrá jubilación, insisto, no tendrá ni día de descanso, para que se entienda más claro, como los taxistas que no son dueños de su taxi. Si no trabajan, no ganan, no tienen día de descanso. Si descansan, ellos se lo financian el descanso, porque nadie se los va a pagar. ¿Sí me explico? Entonces es liquidar todos los derechos de los trabajadores. Entonces cuando hoy en la mañana nosotros convocamos un centón y la gente dice, no, es que yo tengo que ir a la escuela. Tú dices, ¿para qué demonios les va a servir la escuela si cuando salgan van a ser esclavos del trabajo donde van a estar? No van a tener ninguna prestación. O sea, faltan a clase por cosas mucho más banales, ¿no? Digo, si hubieran ido a hacer cuchicucho, alguna cosa igual no lo entendería. Pero, ay, es que era muy importante mi clase. Dices, u otros que dicen, es que la vía pacífica está agotada. Pura bravuconería. Si la gente ni siquiera protesta hoy de manera pacífica, ¿cómo va a protestar de manera violenta? Si la gente hoy se le está llevando la tela a las muchachas por falta de dinero, ¿dónde va a comprar un cuerno de chivo? O sea, ni del chivo ni del hada. O sea, para ninguna de las dos, ¿no? O sea, no, es pura justificación de la debilidad que estamos teniendo para enfrentar una cosa tan grave como es esta ofensiva. Porque más esta ofensiva no es la única. Viene el IVA, alimentos y medicinas. Está anunciado.
Viene el aumento al IVA del 15 al 19, quizás al 22, según cómo nos dejemos. Viene el acabar de privatizar el petróleo porque ya está privatizado, tiene exploración, explotación, perforación, refinación, tiene todo. Estamos importando la mitad. De la gasolina acaba de haber un accidente hace unos meses en Reynosa, de 37 trabajadores accidentados, 32 eran de transnacionales, del petróleo, solo 5 eran de Pemex. O sea, están acabando con el patrimonio nacional. Viene la militarización del país ya con el estado de sitio. Hay lugares acá, se ve espectacular ahí la gente parada, pero hay muchos lugares todos fáciles para que no se cansen. Entonces, les decía yo, es una ofensiva neoliberal brutal, nueva ofensiva neoliberal, que pues, la finalidad es acabar de rematar el patrimonio nacional. Hay empresarios que creen que esta reforma les va a beneficiar. No les va a beneficiar más que a las transnacionales, porque es de sentido común. Si la gente gana más, compra más. Si compra más, hay mercado interno. Si hay mercado interno, hay producción. Si hay producción, hay ganancia, y es un círculo virtuoso. Si la gente gana menos, compra menos. Si compra menos, quiebran más empresas, más negocios, y solo le convendrá a quienes exportan, solo les convendrá a las grandes transnacionales. Es más, esta reforma, mandada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, va encaminada a beneficiar a las grandes transnacionales del petróleo que van a venir. No decían hace poco tiempo que ya se nos había acabado el petróleo, que ya no había, que tenían, o sea, la gente se le olvida, que tenían que entrar al Golfo de México, aguas profundas, que no contábamos con la tecnología. Yo les decía, si ya no tenemos petróleo, se nos va a acabar, entonces ¿a qué vienen las transnacionales? Son tan buenas que van a inyectar petróleo en el subsuelo. ¿Cuál es la razón? Nos tratan como si fuéramos retrasados. Miren, hago una pequeña digresión. El gran combate al narco. Inventan a cada rato que detienen a uno de los más peligrosos narcotraficantes, han detenido a los más peligrosos, pero el último fue una joya, el Asca. No, lo detienen y se le reduce el cadáver 12 centímetros, y luego se le reduce completo porque el cadáver se les escapa, y lo dicen a los medios y la gente lo cree, o se lo aguanta, que es lo mismo. Nos tratan de manera increíble. Increíble. Yo ya a estas alturas estoy convencido que la televisión es una de las drogas más lesivas al pensamiento de la gente. Es impresionante la manera, no hay nada que hacer. O sea, convocamos al centro, no, ya la van a probar, no hay manera. Pues claro, si uno se queda tirado, pues claro que no hay manera. Si uno se derrota, pues claro que no hay lucha posible. Si uno dice que eso no va a funcionar, pues claro que no funciona nada. Y vuelvo otra vez. Pacífico versus violento. Yo, igual que Onfray en el libro de Política Rebelde, que se lo recomiendo mucho, es un libro de filosofía, debería estar Onfray en todos los planes de estudio de todas las escuelas del país y no está en ninguno. Es un filósofo, pensamiento muy poderoso, es muy prolífico, además es un tipo hiperactivo, tener 50 libros fácil. Lo hizo famoso el de Tratado de Teología, y estudió en una escuela católica, y eso lo convirtió en ateo de manera natural. Son terribles. Y luego hizo este libro de Política Rebelde, y él no descarta, frente a la resistencia al capitalismo feroz, llamado neoliberalismo, la vía armada inclusive. Yo no la descarto, pero no la comparto, no creo que sea posible, pero además no creo que sea un problema. Dicen, no, es que la pacífica no debe ser algo más eficaz. Pues lo eficaz es que actuemos. O sea, porque las armas ahí pueden estar tiradas y no se mueven solas. O sea, hay gente que piensa que con Twitter ya hizo la revolución. Yo mandé un mensaje, un RT buenísimo, bien combativo. Y luego la reforma nos pasa encima. No, Gerardo, estamos contigo. Tu padre en la mañana no pudimos ni pararlos, nos sacaban cargando porque éramos un puñado y luego nos encapsulaban. La gente me dice, oye, pero es que si nos sentamos no nos van a agredir. No, seguro te van a agredir. Y entonces, ¿para qué nos sentamos? Para que quede claro que es pacífica. No funciona porque nos sentamos, no funciona porque no hay número de gente suficiente. Si hay 500 sentados ahí, ya se les complica mucho pasar, porque necesitan 2000 policías, 4 por cada uno de nosotros para cargarnos. Hoy me cargó el jefe del operativo y me iba diciendo, oye, cabrón, ¿cuánto pesa? 100 kilos, le dije yo. No, y deberías bajar de peso. Yo creo que debo subir para que no nos puedas mover.
Necesitan 4, uno con un pie, otro por otro pie, otro con una mano, me han platicado que así le hacen, ¿no? Entonces, y es una manera de mostrar que no hay enfrentamiento, no está en el piso, no está uno violento, nada. 500 con 2000 que te quieren quitar, ya se hizo un pollón y ya no hay manera, ¿no? Pues el Senado sería muy fácil cerrar, no necesitaremos más de 1000 personas, pero ¿dónde están? ¿Dónde está la determinación de luchar? Y la gente, no, es que este pueblo es apático, no sirve. No, el problema no es el pueblo, el problema es uno mismo, porque uno está justificando su apatía en la apatía de los demás, porque uno está justificando su cobardía en la cobardía de los demás, porque uno está justificando su debilidad en la debilidad de los demás. El problema es qué hacemos nosotros, cada uno de nosotros, frente a estos atropellos, frente a esta majadería de sistema corrupto, simulador, desigual, injusto, arbitrario, miserable. O sea, yo realmente no me desespero porque estoy convencido que el pueblo va a tener que reaccionar. O sea, ya demasiado. O sea, pensamos que no podía haber peor presidente que Fox, ¿no? Inculto, torpe, insensible, no tan insensible políticamente como quiera, tenía sensibilidad política. Y llega Calderón y peor, rubro por rubro. Yo les digo, a Calderón es muy fácil entender. Todo lo que dice es al revés. De veras. Voy a bajar la gasolina, 85 aumentos. Voy a bajar la luz, ahí les platico los residuos. Voy a agarrar al Chapo de la mano, será, porque no tengo ninguna voluntad, ¿no? Voy a pacificar, a estar en el Laredo ayer. Es un pueblo como si hubiera habido guerra. La mitad de los comercios cerrados, pero no solo cerrados, cayéndose los edificios. La actividad prácticamente nula, la gente aterrada. La situación dramática, en realidad. ¿Qué falta para que la gente... Y vota a Tamaulipas por el PAN. Pero si dices, ¿qué pasa? O sea, si son lo mismo. La cúpula, yo les digo, la cópula del PRI y el PAN, son lo mismo. Han votado el 100% de las cosas en contra del interés nacional desde Salinas y el 90% de las cosas juntos. Y alguien me puede decir, ¿en la izquierda cómo anda? Anda mal. Nosotros paramos 30 diputados la reforma laboral, 30, la legislatura pasada, no la pasada. Nos defendimos como gatos boca arriba. Hicimos todo lo que era necesario. Nos importó un demonio lo que los medios dijeran de nosotros, pero paramos la reforma laboral y paramos la Ley de Seguridad Nacional que imponía el estado de sitio en México. Aquí hago una pequeña digresión otra vez. Fíjense, si yo les pregunto a ustedes, a tomar algo, en su colonia, en su municipio, en su localidad, aquí en la escuela, todo el mundo sabe. Y si no sabe, pregúntenle rapidito, investiguen. ¿Cómo los de arriba no saben? ¿Cómo tienen que tratar a los ciudadanos como delincuentes cuando los delincuentes gobiernan este país? ¿Por qué tienen que hacer retenes para estar tratando a los ciudadanos como delincuentes? Es como si hubiera un fraude aquí en la FES y pusieran retenes en la salida para esculcarlos a todos a ver quién se llevó el dinero. Si es que es sobre el tesorero, que era el que manejaba el dinero, y darle líneas de seguimiento para ver dónde está el problema. O sea, si aquí tú vas hacia los distribuidores pequeños y sigues las líneas de distribución, hacia los grandes centros de distribución, vas hacia sus cuentas bancarias, vas hacia sus negocios y ahí aprietas. Y no digo, si uno fuera narco, pusieran un retén aquí a un lado de Cabeza de Juárez, pasaría uno ahí con la droga. Ni que fuera uno bobo. Si uno traficara armas, pasarías con las armas por ahí. Pues no, o pasarías arreglado, es evidente, ¿no? Y sin embargo están con sus retenes, con las detenciones, con los abusos sobre los jóvenes, porque además los jóvenes son particularmente vulnerables, ¿no? El artículo 16 constitucional dice nadie puede ser molestado en su domicilio, persona, papeles o posesiones en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que tener un documento para revisarme. Hasta el alcoholímetro es ilegal. No debe pararme nadie si yo no cometo una infracción y no debe revisarme nadie si no trae un mandato judicial. Y el ejército nunca traerá un mandato judicial porque no es autoridad. No es autoridad. El ejército es el ejército, pero no es autoridad frente a un civil. Y el 129 dice que en tiempo de paz el ejército debe estar en los cuarteles y el 29 dice que solo se pueden suspender derechos y garantías constitucionales a petición del presidente autorizado por el Congreso. Todo eso se lo pasan por el arco del triunfo. Pero la gente lo permite. La gente tolera estas cosas. Yo les digo a todas mis visitas, a todo el país, estos argumentos legales, y la gente lleva un retén y se deja revisar. Yo les digo que al rato,
a los hombres les van a hacer los análisis de la próstata en los retenes militares, si va a haber quien regrese por una segunda opinión. Aquí está. Estuve en Tampico y me dice un joven: oye, Gerardo, yo estoy harto de los retenes, voy a hacer lo que me dices. Entonces yo le dije: mira, si lo vas a hacer, el consejo es muy sencillo: te tienes que mantener firme pase lo que pase, porque si dudas te van a acabar atropellando. O sea, uno tiene que, con carácter no es suficiente, pero sin carácter no se hace nada. Yo no presumo, nunca me han revisado en un retén militar, nunca. No nací diputado, no morí diputado, y antes de ser diputado no me dejé revisar nunca, siendo diputado menos, y ahora tampoco me dejo revisar. Es muy simple. Yo les digo artículo 6 constitucional, entonces me dicen: en el artículo 89, fracción sexta, dice que el presidente manda al ejército. Les digo: ese ni es presidente, se robó la presidencia. Pero enséñame el documento de tu presidente. Pues no lo trae, eso no me vas a revisar. Y empieza una larga discusión, que a veces es muy fuerte, pero yo consta en actas que tengo el carácter fuerte. Y me dicen: déjame hacer mi trabajo. No, si tu trabajo es violar mis derechos, no te lo voy a permitir, de ninguna manera. Entonces, el problema es que permitimos estos atropellos, que permitimos estos abusos. ¿Cuántas veces al día? Como decía Gandhi, la injusticia existe porque la soportamos de manera activa o pasiva. ¿Cuántas veces al día vemos una injusticia y nos volteamos para el otro lado? ¿Cuántas veces al día soportamos en carne propia una injusticia porque no queremos tener más problemas? Bueno, estamos viviendo una experiencia que yo no doy crédito. Mi hermana tiene a su hija de 14 años en una secundaria pública, la 46 de la José Vasconcelos, Santa María la Ribera, y a una niña la abusó sexualmente el prefecto. Y ella es la presidenta de la mesa directiva y cerró filas con la niña. Pues ya destituyeron a la mesa directiva, el prefecto lo detuvieron y ya lo soltaron, y ahí está otra vez en la secundaria, padres de familia apoyando a la directora y al prefecto. Tú dices: ¿qué pasa en este país? ¿Qué está sucediendo que no hay una determinación de estar del lado de la justicia? Porque es que la niña puede estar, una niña de 15 años puede estar mintiendo. Está muy difícil que una niña de 15 años mienta sobre un abuso sexual, muy difícil, pero es muy sencillo. Y si no está mintiendo, está ahí el abusador. Lo menos que tendría que hacer es investigarse la situación, tendría que separarse del lugar. Más bien me da la impresión que ha abusado de más y que no quieren que se destape la cloaca. Entonces, desde esas cosas que son dramáticas, terribles, hasta el ejército ha matado 5.000 niños en retenes militares. 5.000 niños, diciendo que no se paran en el retén, donde dice que es pena de muerte para que no se paren en un retén militar. Entonces en el DF tenemos mucho menos la presión del ejército, no se ha permitido entrar, pero está rondando. Nos va a caer la maña, como le dicen en los estados, a los grupos del narco, porque está deteriorado todo el país. Y la pregunta sigue siendo: ¿qué tiene que suceder? Porque ustedes van a salir al mercado de trabajo y se van a encontrar con esa nueva ley. Pero los que están trabajando actualmente también se van a encontrar con esa nueva ley. Ahora sí ya lo digo con toda claridad: los sindicatos simulando, van a hacer una manifestación a las 12 del día, cuando ya están los diputados adentro, los senadores adentro. No, sí, no lo vamos a permitir, que no sé qué. Ya, terapia. Y luego: ay, perdimos, compadre. Y acá por abajo: no, hombre, usted no les va a faltar, y esto es muy fuerte, no le va a pasar nada. O sea, ahí hemos visto cómo han ido avanzando en mutilar el contrato colectivo de trabajo. Y al rato van a decir que los trabajadores son el lastre mayor para la universidad y van a pasar encima de ellos. No tengo duda de ello. Bueno, las universidades ha avanzado lo del pago por hora desde hace mucho, incluidas las universidades públicas, sin ningún derecho para los profesores, que son altamente calificados. ¿Qué se espera de un trabajador de a pie? Cuando la ley prohíbe eso hoy en día. O sea, no solo es que legalicen los atropellos, sino que hay que recordar que van más lejos siempre, que no se quedan en lo que se aprobó, sino que van con abusos mayores. Bueno, el maltrato físico al rato va a estar incluido, ya, como una constante en las relaciones laborales. Y si pones mala cara, pues te corren.
y la gente aterrada por no perder el empleo. Nosotros, termino para pasar a las preguntas, dijimos, no podemos quedarnos en esta condición. Me preguntaban al principio de la charla, en una entrevista, en un trabajo con unos muchachos, que yo había convocado a formar un partido y que si no era un error, que ya eran muchos partidos, que no sé qué. Dije, mira, yo convoqué a la lucha, a la desobediencia, y producto de la desobediencia, de la rebelión popular pacífica, que la gente que se genere como producto de esa lucha un partido que sea instrumento de organización y lucha de la gente, porque yo estoy convencido que existe un programa político, existe claridad hacia dónde se va a ir. O sea, los jóvenes del 132, por ejemplo, han sido muy activos, muy fuertes. Qué bueno que fue en Libero. Hubiera sido en UNAM, se los hubieran acabado. Me han dicho que porros, holgazanes, que no servían para nada, que eso era lo que hacían las universidades públicas. Qué bueno que fue en Libero. Si alguien nos hubiera dicho que eso iba a pasar en Libero, hubiéramos dicho que eso no iba a pasar nunca. Y que eso iba a generar el resurgimiento de los jóvenes en la participación política, hubiéramos dicho que no es así. Entonces ese es un buen ejemplo de cómo no hay que desesperar y de que luchando las cosas tienen que acabar madurando. Y aprovecho esta digresión antes de plantear lo que les iba a decir para comentar. Hay sorpresa que los jóvenes estén con la izquierda, no con los partidos, con las posiciones de izquierda. Pues, ¿dónde estarían si no? Pues es natural que estén ahí. Parafraseando a Salvador Allende, ese extraordinario presidente chileno, decía: un joven que no es rebelde nació decrépito. Yo sostengo que un joven panista es antinatura. Un joven que diga que admira a Calderón, ese muchacho no está completo. No, y un joven que diga que admira a Peña Nieto está en diagnóstico, pero de veras, de urgencia. Tampoco está completo, es evidente, ¿no? Es natural que un joven se indigne con la injusticia, con la desigualdad, con el hambre, con la desesperanza, que se rebelde frente a la situación existente. Aunque estamos todavía en el mundo al revés, porque cuando uno pasa a las preguntas, pero además luego te vas a convivir, sobre todo en los estados, la comida, la cena, preguntas y preguntas y preguntas y preguntas, y te das cuenta que las preguntas no son otra cosa que la justificación para no actuar. Entonces llega un momento en que yo les digo: oigan, yo tengo 52 años y vengo a decirles que sean rebeldes, no la jodan. Serían ustedes, los jóvenes, los que deberían estarnos empujando a la rebelión, rompiendo con todas las formas, planteándose una transformación radical y profunda del país. Y es uno el que se plantea, un político, además, luchador social pero político, con aspiraciones políticas. Es el mundo al revés. Bueno, acabo de estar en Tampico y me invitan a una reunión de empresarios. Uno de los empresarios me dice: oye, yo les digo a mis trabajadores, oigan, salgan y protesten, aunque sea salgan con unas cartulinas y protesten a mí, que no puede ser que vaya a violar sus derechos. Hagan algo, les van a pasar encima. El empresario. Y los trabajadores dicen: no, está bien así. O sea, pues tenemos que sacudir la conciencia de la gente, lograr la convicción para la transformación. Y pasa obligadamente porque nosotros nos hagamos cargo de que nada va a cambiar si no lo cambiamos nosotros mismos. Que lo que no hagamos nosotros por nosotros mismos no lo va a hacer nadie. Miren, yo soy ateo, pero los que crean, no va a venir un ente sobrenatural a cambiar las cosas, no va a venir. ¿No? Estuve en San Luis también y estaban ahí unos grupos de jóvenes religiosos que estaban esperando la venida de Jesús y me invitaron y dije: no va a venir, yo ni creo en él, pero no va a venir, ya lleva 2000 años y no se ha aparecido, no creo que venga en los próximos días. Si no lo cambiamos nosotros, no lo va a cambiar nadie. Menos un diputado, senador, un alcalde, un gobernador, un presidente, nada, de la cúpula no va a venir, nada. Se quejan: es que los diputados, es que los senadores, es que los dejamos que hagan lo que quieran. Es que les permitimos que actúen como les viene en gana. ¿Cuál diputado o senador nos dijo que iban a apuñalarnos en el Congreso? Voy a acabar con tus derechos, vota por mí. No más faltaba que hubiéramos votado por él, ¿no? Pero ya lo hace y lo dejamos. Digo, los del DF no votaron, eso faltaba, ¿verdad? No votaron a favor, pero tampoco han actuado con la firmeza necesaria. Pero si ellos no lo hacen, lo tenemos que hacer nosotros. Miren, yo estoy convencido, nosotros hicimos un llamamiento, leí varios documentos históricos, y cuando leí el plan de San Luis de Madero, con esto voy a terminar, y un par de anécdotas históricas, me impresionó. Es increíble, dice
cargos sirven para hacer negocio al código del poder, rematan el patrimonio nacional, si los dejamos de rato no va a haber nada, envilecen al pueblo, solo sirve la justicia para despojar al pobre, el ejecutivo subordina al legislativo y al judicial, todas las cosas tal cual están pasando. Y luego dice Madero, fui a una elección sabiendo que iban a hacer fraude, y fui a la Cámara de Diputados a pedir la nulidad de la elección sabiendo que no representaban al pueblo sino a Porfirio Díaz y no la anularon. Y entonces la parte genial de Madero. Pensando que Madero era un chiquito, un chaparrito, aristócrata, tenía los problemas de la vida resueltos, tenía mucho dinero. Y se le planta un generalote como Porfirio Díaz, 30 años en el poder. Y dice Madero, no sería yo hombre si no convoco a la rebelión armada para deponer al usurpador. Y tú dices, ándate, este no se anduvo con chiquitas. Y dice que va a pasar y todo y tal y tal. Le puso hasta ahora, 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Yo creo que el pueblo de México no es puntual porque así les fue a los que llegaron puntuales a la revolución. Pero en abril de 1911 Porfirio Díaz iba al exilio. Abril de 1911, lo que parecía imposible. No había internet, no había radio, no había televisión, no había redes sociales. Una cartita pedorra y la pegaron en todo el país y se levantó un pueblo más de 90% analfabeto. Más de 90% analfabeto. Dijimos nosotros en pleno siglo XXI podemos hacer un cambio pacífico. Y convocamos el 20 de noviembre a las 6 de la tarde a la desobediencia absoluta. Las cosas funcionan porque obedecemos. Nosotros decimos no obedezcamos, no vayamos al trabajo, no vayamos a la escuela, no vayamos de compras, no veamos televisión. 1, 5, 10, 15, 20 días, los necesarios para que se vaya. Calderón que ya termina y Peña Nieto que quiere llegar. Los dos de la mano al rancho de Andrés Manuel. Que se vaya. Y entonces hay gente que me pregunta, oye, pero si falto, ¿me pueden correr? Pues sí. Y otro, ¿me puede suspender en la escuela? Puede ser. Uy, pues está complicado. Entonces digo, imagínense que Madero convoca a la revolución armada. Uno dice, oye, pero me pueden herir. No, pues sí. ¿Me pueden matar? No, pues también. Oye, pues está muy feo. Pues sí. ¿Y qué hacemos? Los aguantamos. Esa sería una medida poderosísima, a la mano del pueblo, pacífica. No salen, no bloquean calles, no, nada. Es no mover un dedo. No puede haber cosa más fuerte. Como la marcha del silencio del 68, que fue el grito más estruendoso de los jóvenes. La manifestación más poderosa que hicieron. No dijeron una sola palabra y se escuchó su grito de rebelión en todos los rincones del país. Que igual, te paras. No se mueve nada. No hay gobierno que lo aguante. Y entonces hay gente que me dice, ah, sí, claro, pues tú como eras diputado debes tener la despensa llena. Yo como en la calle todo el tiempo, no tengo ni una lata de atún en la casa. Pero no estoy diciendo que eso hagamos, pero la gente podríamos estar 40 días sin comer y no nos pasaría absolutamente nada. Jurado, nada nos pasaría. Los niños no, los adultos mayores no, pero la gente en general no pasaría nada. Los que traen problemas de sobrepeso lo resolverían rapidito. Y ese gobierno no se cae. Es un esfuerzo grande. No estoy diciendo que ayunemos, no se distorsiones de malinterpretación. Estoy diciendo que en una situación extrema y un gobierno no aguantaría esa presión. ¿Por qué el 20 de noviembre? No solo por el símbolo de la fecha, sino porque Calderón ya se va. Siempre ha sido débil y está más débil que nunca. Y Peña Nieto no ha llegado. Es el momento adecuado. No soy ingenuo, se ve difícil. Se ve difícil. Si no se hace, se tendrá que hacer. Y en condiciones más difíciles, porque Peña Nieto es un represor. Y va sobre nosotros. A los jóvenes les tiene particular cariño. Entonces, el tema se va a poner complicado. Y vamos a tener que actuar. Vamos a tener que asumir nuestra mayoría de edad. Y cuando hablo de mayoría de edad no estoy hablando de los jóvenes solamente, estoy hablando del pueblo, que está esperando que alguien haga las cosas, que está esperando que alguien haga la tarea, que otro actúe por sí, por lo que nos toca a cada uno hacer. Yo termino planteándoles 3 ejemplos de la historia, rápidos. Villa entró con 13 hombres armados a Chihuahua y formó la división más poderosa, la división del norte, 13 hombres armados. Parecía imposible. Cuba. Salieron en un barquito pedorro en México 100 revolucionarios cubanos, el Gran, era un yate para 20, salieron 100, iba sobrando. Llegó con trabajos a Cuba. Y cuando llegó, apenas pusieron pie en tierra, les mataron a 88 de los 100, quedaron vivos 12. Grupos de 3.
Dos iban con Fidel, uno perdió las botas, otro perdió el rifle. Y uno de ellos cuenta que se iban arrastrando, también buenos rasantes que los querían matar. Y uno de ellos cuenta que Fidel decía, y ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la economía. Y ahora que triunfe la revolución vamos a hacer con esto con la salud. Y ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la educación. Entonces ya está loco, este cabrón está loco. Somos tres gatos, están a punto de matarnos y está pensando qué va a hacer cuando triunfe la revolución. Pero fue la revolución. Un puñado de hombres y mujeres lograron transmitir su sueño de cambio al pueblo cubano. Ninguno era militar, por cierto. En la Revolución Mexicana por solo Felipe Ángeles. Ninguno era militar tampoco. Y se hicieron grandes generales en la lucha por la liberación de nuestros pueblos. Los liberales mexicanos eran enormes. Voy a hablar de política, no de religión. Siglo XIX. Separan la Iglesia del Estado en 1856. Era muy importante. La Iglesia trababa todo el desarrollo económico del país, concentraba la mayor riqueza en tierras, en bienes inmuebles, en dinero. Tenían la educación, tenían el registro civil, tenían los panteones, tenían un montón de privilegios. Se separa la Iglesia del Estado para que se me de la importancia de la medida. En Finlandia la separaron hace 2 meses. En España, que traen rebelión popular por los recortes a los programas sociales y a los derechos de la gente, hoy en día con dinero público el Estado español le da dinero a la Iglesia Católica por cada felicidad que tiene, hoy en día. Francia, con toda su revolución francesa que decapitó a los reyes y se pasó por la guillotina a medio mundo, incluido a los revolucionarios, separó la Iglesia hasta 1901. Argentina lo hizo en 1954 con Perón y le costó el poder. Al año siguiente lo destituyeron en un golpe militar. Colombia lo hizo en 1983, nosotros lo hicimos a mediados del siglo XIX. Todos los liberales eran creyentes, por cierto, a excepción del Nigromante, que era el único ateo. Y cuando separan la Iglesia del Estado, la Iglesia a la alta jerarquía no se aguanta y genera una guerra, la guerra de Reforma, 3 años. Y la pierden y no se aguantan y se van a Francia y hablan con el emperador francés y le piden que mande un emperador con el ejército más poderoso del mundo, que era el francés, y lo mandan. Para colmo, Maximiliano era alto, rubio, barbado, azul, guapo. Juárez era chaparrito, panzón, prieto, pelos parados, niño zapoteco. Y llega Maximiliano y les ganamos la batalla el 5 de mayo y no volvimos a ver la nuestra. Perdimos todos, se le ocurrió a Zaragoza morirse y nos pasaron encima. Maximiliano, que era liberal, le manda una carta a Juárez y le dice, oigan, ambos somos liberales, licenciado, véngase de presidente de la corte del imperio. Y Juárez le responde, no, mi amigo, yo soy presidente del país que usted invadió, no ando buscando trabajo. Y le resiste con todo. Más de 2 años y medio gobernó Maximiliano. Todos los gobernadores liberales lo reconocieron. Cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia. Y una anécdota poco conocida de Juárez. Están reunidos un grupo de liberales con él, desesperados, derrota tras derrota, frustración tras frustración, fracaso tras fracaso, y le dicen, presidente, vale la pena resistir, vale la pena luchar, vale la pena mantenerse en pie. Y Juárez les dice, miren, la patria es como la madre, entre venderla y defenderla no hay término medio digno. Es así. Y hoy la patria nos convoca, y la patria no es algo abstracto, no es un discurso demagógico, somos los hombres y las mujeres que la conformamos. Dicen que cada pueblo tiene gobierno que se merece, nosotros no merecemos a Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón, y menos a Enrique Peña Nieto. Pero tenemos que sacar la casta. El pueblo de México es un pueblo agachón y es un pueblo guerrero, es las dos cosas. Tenemos que sacar lo mejor de nosotros en este momento. No tenemos que prometer. Y luego el PRD, en el mayor de los extravíos, regresa a la Cámara de Diputados y el PRI dice, ya se perdió lo de iniciativa preferente. ¿Por qué? Porque resolvió la Cámara de Diputados en 30 días, resolvió la Cámara de Senadores en 30 días, pero no hay una ley secundaria y la Constitución no prevé qué pasa cuando ambas resuelven, pero no está aprobada la iniciativa, porque está en la situación que ya expliqué. Y entonces, en vez de decir el PRD, es cierto, ya no hay iniciativa preferente, pues ya que se mantenga ese monstruo de reforma, ahí van con el PAN, que deben aprobarla, una serie de necesidades, y el PAN traiciona al PRD, como era de esperarse en la Cámara de Diputados, y vota contra el PRI, junto con el PRI, para aprobar la iniciativa, porque lo que quieren en realidad es lo que la iniciativa tiene: liquidar los derechos laborales, acabar con los derechos de los trabajadores. Y a mí me parece monstruoso esto, y yo me asombro que la gente no acaba de ver la gravedad de lo que estoy planteando. O sea, liquidar los derechos de los trabajadores. Ya Calderón dijo que esta reforma va dedicada a ustedes, a los jóvenes y a las mujeres.
y dijo que es para crear más empleos. Bueno, ¿qué contiene? Solo hablaré de 4 figuras. La primera, la contratación a prueba. Ustedes pueden entrar a prueba un mes y si el patrón dice no sirve, los manda a la calle sin ninguna responsabilidad. Y sobre todo se trata de iniciativas tan importantes como la reforma laboral. Mandó vía el Senado una reforma sobre transparencia y mandó vía la Cámara de Diputados la reforma laboral. Como somos un Congreso bicameral, la Cámara de Origen, esta es la Cámara de Origen, es donde entra la iniciativa, en este caso la laboral entró por la Cámara de Diputados, debía resolver en 30 días, tenía la presión además de que el primer mes de la nueva legislatura no solo está la experiencia o la inexperiencia, sino el reparto de las comisiones, que es siempre un problema. Hay una presión muy fuerte entre las fracciones, se resolvieron las comisiones como a la tercera semana y prácticamente se le dio, si mucho, una semana, semana y media a la discusión de la reforma laboral. La Cámara de Diputados la aprobó, luego la mandó al Senado, el Senado la aprobó, pero ambos, si la Cámara Revisora le cambia una sola coma, regresa a la Cámara de Origen, le cambió más que una coma, ahorita explicaré, entonces regresó a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados volvió a cambiar lo que el Senado había dicho, se la regresó al Senado. Hace rato las comisiones del trabajo y del proceso legislativo aprobaron lo que les mandó la Cámara de Diputados y si así pasa en el Pleno, finalmente llegará a Calderón para que la promulgue y empiece a entrar en vigor. La reforma fue planteada con 2 ganchos, digo yo. Uno, que iba a crear más empleos. Ya la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, ha reconocido que esto es falso, que no va a crear más empleos y les ha dicho inclusive que debería incluir el seguro del desempleo porque no solo no va a crear más empleo, sino va a ser más precario el empleo existente. Y el otro gancho era la democracia y la transparencia sindical. Y hay todavía gente que dice que es muy importante la democracia y la transparencia sindical. Ingenuos. En este país, aunque aprobaran la democracia y la transparencia sindical, pues nunca van a tocar el Ester Gordillo, eso es evidente. Es uno de los pilares que sostienen este régimen corrupto. Entonces, que por cierto me dicen que el Ester Gordillo es fea, yo les digo que no, que lo que pasa es que se le refleja el alma en la cara. En el caso de Romero de Champs, tampoco lo van a tocar. Hay un rumor insistente que van sobre ellos, pero Romero de Champs está para garantizar que se acabe de privatizar el petróleo, también tocar este tema. Entonces eso de democracia y transparencia sindical no va a aplicar, aplicará contra el Estunam, pues muy probablemente, contra el SMEC, contra sindicatos medio de izquierda, pero contra los sindicatos que sostienen al régimen, pues eso es absurdo, es una ingenuidad de la gente. Pero además en la Cámara de Diputados el PRI quitó eso, y luego en el Senado el PAN y el PRD sus impactos, pero bueno, esperemos que vayan llegando más compañeros y compañeras a la charla. Agradecerles a los jóvenes que han organizado esta reunión, agradecerles la invitación, agradecerles por supuesto, estaba hace un momento, ya no lo veo, estaba por aquí el secretario general que vino a saludarme, agradecerle a la profesora Saraí, me parece Saraún, su apoyo también para conseguir este auditorio y hacer aquí la reunión, y agradecerles a ustedes su interés. Miren, hoy en la mañana estuvimos en el Senado de la República porque la iniciativa de reforma laboral ha sufrido un peloteo desde el inicio. Es una reforma que está sustentada en una nueva figura jurídica que se creó en la legislatura en la que yo estuve, que es de iniciativa preferente. En México vivimos un régimen presidencial donde el Congreso se somete al Ejecutivo en turno y a pesar de eso no les bastó y se hizo una reforma política. Yo les digo que, como decía mi abuela, cualquier tortilla con chile le llaman cena, así esto le llamaron reforma política. Le vendieron a la gente que las candidaturas independientes era el objetivo para que los partidos ya no tuvieran el monopolio, que a partir de 2015 habrá estas candidaturas independientes, pero metieron montones de cosas contrarias al interés de la gente. Por ejemplo, metieron que por primera vez en la historia del país el presidente de la República pueda no tomar protesta en el Congreso. Lo va a hacer porque está muy modosita a la izquierda, están de tapetes de Peña Nieto,
y entonces parece que no tienen dificultad para el 1 de diciembre tomarle protesta, pero estaba previsto que pudiera tomar protesta en cualquier lugar, donde estuviera ni siquiera el presidente de la Cámara, sino el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Cualquier lugar es cualquier lugar. El baño del Ibero, cualquier lugar donde Peña Nieto y el presidente de la Corte se presentaron. Metieron también esta iniciativa preferente. Esta iniciativa preferente es que el presidente de la República, legítimo o ilegítimo, pueda mandar el 1 de septiembre de cada año 2 iniciativas y el Congreso está obligado a resolverlas en un mes. O sea, todas las iniciativas que manda el presidente se resuelven, la excepción confirma la regla. Y regularmente se resuelvan aprobándoselas. Y no les basta, como decía mi abuela, no tienen llenadera y ahora además tiene 2 iniciativas que tienes que resolverle en un mes, que es un tiempo muy corto